Detrás de toda acción hay una emoción, la cual es la gasolina de nuestro comportamiento. Y de acuerdo a la doctora Lisa Feldman, la autora del libro La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, ella nos dice que nosotros somos los generadores de nuestras emociones, donde de acuerdo a sus investigaciones científicas nos dice que nosotros somos arquitectos de nuestras experiencias. Y la pregunta es, ¿acaso yo estoy creando mi frustración, mi miedo y mi tristeza? Y desde un punto de vista psicológico, sí, así es. Tú estás creando tus estados emocionales, ya sea conscientemente o inconscientemente. Entonces, ¿cómo cambio mi panorama emocional y dejo de generar emociones conflictivas que no me benefician? Y de acuerdo a la programación neurolingüística, debemos ahondar a un nivel más profundo, a lo que le llaman los niveles neurológicos del ser humano, de acuerdo a Robert Dills, donde él nos dice que todavía más profundo se encuentra el nivel de las creencias y valores, las cuales son nuestros filtros de percepción, los cuales son los generadores de nuestras emociones. Nuestras creencias y valores pueden ser generados conscientemente, sin embargo, la mayoría son creadas inconscientemente o heredadas por nuestro espacio cultural. Con trabajos de visualización, meditación, psicología positiva, coaching transpersonal o a través de las enseñanzas de Neville Goddard y Joe Dispenza, como también la psicocibernética, podemos hackear nuestro futuro, hackeando nuestro cerebro a través de fomentar nuevas creencias poderosas, cultivando nuevas emociones positivas alineadas con acciones comprometidas. Y con este tipo de mentalidad podemos trasladarnos a una nueva dimensión de experiencia, a una nueva variante, a una nueva posibilidad. Pero justo cuando llegamos a ese momento donde nos topamos con un techo de cristal o esa sensación de resistencia, es necesario ver hacia atrás y revisar la información inconsciente. Y eso es justo la razón por la cual decidí hacer el video de hoy. Y la intención de este video es generar una mayor conciencia sobre el núcleo del ego, sobre el núcleo de la mente, sobre el núcleo del miedo, la parte más arraigada y primitiva del ser humano y más difícil de trabajar. Esto es el trauma. El trauma, al bloquear nuestros lóbulos frontales, nos impide darle vocabulario y voz a lo vivido, lo que se convierte en información desorganizada, que por consecuencia nos lleva a comportamientos desorganizados. Es como un virus informacional que hay que erradicar de raíz para dejar de sufrir el silencioso tormento del trauma y el bloqueo emocional. Todos hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por algún tipo de crisis o emergencia espiritual, que es la necesidad del espíritu por volver a conectarse contigo. Y me gustaría compartir contigo una lista de eventos que puedan estar generando este tipo de crisis. Pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, pérdida de propósito, separación de los padres, temas de familia disfuncional, rechazo social, falta de amor y cariño, enfermedad, relaciones tóxicas, adicción, estrés postraumático, las cuales conllevan a sentimientos de soledad, de abandono, de injusticia, de angustia, de profunda tristeza, miedo descontrolado e incluso frustración. Y en mi camino de profundo estudio y sanación, el cual comparto con todos ustedes, he descubierto el núcleo que desencadena todos estos sentimientos. Estos eventos en el terreno psicológico se le conoce como traumas. Y todos tenemos algún tipo de trauma de la infancia, trauma familiar, trauma transgeneracional o ancestral, o trauma colectivo como tal. Y mientras estos traumas no se reconozcan, se identifiquen y se trabajen, seguiremos perpetuando este malestar interior y seguir siendo esclavos de él. Mucho de mi camino ha sido trabajar con este tipo de traumas, resignificando mi experiencia y darle voz para que tenga salida. Inclusive hoy en día, de acuerdo a Jamie Will, el autor de los libros Robar el Fuego y Recapture the Rapture, nos dice que todos los días estamos viviendo un tipo de micro PTSD, que es derivado del estrés del día a día, pero también estamos viviendo macro traumas como la pandemia, la guerra y la violencia, entre muchas cosas más. Los que están avanzados en su camino espiritual o terapéutico ya saben de lo que estoy hablando y saben lo que se tiene que hacer. Sin embargo, estoy aquí para los que todavía no saben de esto. Por eso, gracias por darte el tiempo de escucharme, agradezco tu presencia y espero que esta información te sea muy útil en tu camino. Si hasta ahora esta información está resonando en ti y te interesa en este tipo de temas, te invito a seguirme en mis cuentas de Instagram, Facebook y YouTube, donde estoy compartiendo constantemente este tipo de información. Detrás del trauma hay un gran tesoro, y ese tesoro eres tú, es tu esencia. Y si queremos sentirnos completos, tenemos que integrar nuestra sombra,
lo que significa que tenemos que revisitar toda esa constelación de experiencias traumáticas para poderlas empezar a procesar, aceptar y de esa manera sanar. ¿Sabías que el apoyo socioemocional es una gran fuente de amor y que hay un gran poder detrás de él? El amor es la gran necesidad y la gran ausencia. Por eso es nuestra misión no de buscarlo afuera, pero de encarnarlo. Y aunque para muchos este tema puede ser algo complicado, delicado y controversial, siento que es necesario que el mundo sepa más del tema. Entonces, ¿qué son los traumas y por qué el mundo debe saber acerca de ellos? De acuerdo al Dr. Gabor Maté, reconocido especialista en el trauma de Canadá y creador del documental La sabiduría del trauma, nos dice que los eventos traumáticos en la niñez tienen un enorme impacto en el curso de nuestras vidas y también condicionan nuestra manera de relacionarnos. Las nuevas investigaciones dicen que entre más trauma soporta un niño, incrementa exponencialmente que como adulto sufra de algún tipo de enfermedad de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, déficit de atención o algún tipo de adicción. Y no solo eso, pero también enfermedades autoinmunes e incluso cáncer. Por eso es crucial comprender lo que es el trauma. El trauma es reprimir, es encajar, es obedecer, es vivir en estrés. El trauma es el sufrimiento que no se ha podido digerir. El trauma es bajar la mirada, es huir, es no enfrentar ni tratar el dolor. El trauma es la narrativa que aún no tomas conciencia que te repites constantemente. El trauma no es lo que se vive, pero lo que se calla. El trauma es lo que pasa dentro de ti con respecto a lo que sucedió y que no has podido expresar. Es lo que no ha podido salir y evita sentir. Para Peter Levine, otro gran reconocido especialista sobre el trauma y creador de la metodología La experiencia somática, dice que lo que se retiene internamente en la ausencia de un testigo empático es el quedarse atrapado y fragmentado en respuestas emocionales primitivas. El trauma es el núcleo del miedo, de la adicción, de la evasión, de la obsesión y de muchas otras enfermedades de salud mental. El trauma es como una herida o un dolor invisible en el mundo y en el individuo. Sigmund Freud decía que las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. O como diría Faulkner, el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. La descodificación biológica, la psicosomática clínica y la bioneuroemoción nos enseñan que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y dentro de nosotros existe una compulsión por la repetición, lo cual es un intento del inconsciente por reproducir tantas veces como sea necesario la información que necesita resolverse. Y el trauma, antes de hacerlo tuyo, es el trauma del mundo, el trauma de lo transgeneracional familiar que no ha sido resuelto. Sin embargo, una vez reconociendo el trauma, se puede convertir en tu bendición más grande, porque te da el impulso por superarlo y sanarlo. El trauma es como una amenaza abrumadora que no sabes cómo lidiar con él. Y es esa astilla en la Matrix que sabes que está ahí, pero que no puedes ver. Por eso es importante también activar la empatía dentro de nosotros, para reconectarnos como hermanos y hermanas, sabiendo que de una u otra manera todos estamos trabajando en sanarnos a nosotros mismos y al mundo. Por eso en esta sociedad todos alaban el entretenimiento y el placer, ya que el placer inmediato es la respuesta más lógica para escapar al dolor e inclusive es la mejor manera para parchar los problemas emocionales subyacentes. Sé que esto puede resonar contigo, que es algo que ya notabas e incluso que ya sabes, pero si no, te invito a investigar más. Sé lo que se siente, yo no sabía que era en un principio, sin embargo, mis ganas de superación y de salir adelante y mis investigaciones sobre cómo funciona el mundo social me llevaron a ver este aspecto de la sombra del inconsciente colectivo. Debe ser prioridad para uno sanar si busca mejorar su calidad de vida, ya que es cuando reconocemos nuestras heridas, nuestros miedos y nuestros dolores, cuando hemos aceptado realmente la invitación a sanar, para empezar a transitar el proceso de individuación, de integración, de madurez psicoespiritual. Y es aquí donde la sanación es clave, porque la sanación es comprender el trauma, es hacer consciente el inconsciente, es aceptarlo, procesarlo y digerirlo. Y al hacerlo, nos damos cuenta que no hay sanación, solo un cambio de conciencia. Y esa idea de sanación se convierte en conexión, en presencia, en wholeness. El mundo necesita informarse sobre lo que es el trauma,
de cómo influye en nuestras vidas y también aprender las distintas vías para superarlo y sanarlo. Vivimos en una sociedad que perpetúa el trauma y cada día hay más personas que se sienten solas, aisladas, separadas y desconectadas de sí mismas. Por eso reitero lo importante que es reconocer este aspecto de nuestra sombra colectiva para poder aprender a vivir con ello. Solo recuerda que ese sentimiento de soledad no llega por no tener personas a tu lado, pero por no poder comunicar las cosas importantes para ti. Lo que nos desconecta es el miedo y lo que nos conecta es el amor. Pero la función del miedo es agrietar tu vida para que pueda entrar el amor. El miedo es el trauma y la herida. Y el amor es la cura. Para superar el trauma necesitamos permitirnos el espacio, la apertura y la escucha compasiva. Pero igual, de acuerdo a Mark Wolynn, autor del libro Este dolor no es mío, dice que para superar un trauma resulta de mucha utilidad tener una vivencia directa de los sentimientos y las sensaciones albergadas en nuestro cuerpo. No solo entenderlo de manera intelectual, pero para que se produzca un cambio perdurable es preciso que la conciencia se acompañe de una experiencia visceral y se experimente de manera muy honda. O como diría el doctor Stanislav Grof, para poder liberarnos de ciertas emociones tenemos que vivir su funeral, lo que significa que tenemos que experimentarlas intensamente. Es por eso que la psicoterapia psicodélica como la hipnoterapia son de las mejores vías para poder hacer una verdadera liberación de la energía emocional del trauma. Recuerden que no hay loto sin lodo y es mirando nuestras heridas y dolores más íntimos que podemos expandir nuestro amor propio. Este proceso de amor propio sucede cuando nos facilitamos la experiencia plena de la expresión de lo que ha sido retenido por mucho tiempo, para que de esa manera el trauma disminuya su dominio desde las sombras y surja la bondad, que es la restauración de la vitalidad. Este proceso de restauración no es más que la recuperación de nuestra esencia, y al recuperarnos fomentamos la resiliencia y el crecimiento postraumático. Al disolver el trauma siempre hay una perla muy valiosa esperando a ser descubierta. Y si necesitas a alguien con quien platicar, te agradecería la confianza. No dudes en mandar un mensajito, aquí estoy para ti. El proceso de la transformación de la experiencia traumática requiere de una mirada amorosa y una escucha profunda y compasiva. Uno realmente cambia cuando se siente visto, reconocido, comprendido y sentido por el otro. Y ese es el poder de la terapia. El apoyo socioemocional real es la protección más potente contra el estrés y el trauma, lo que en esencia nos habla del sentido de pertenencia, del verdadero amor. Decía Tucídides, recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad está en el coraje. Lo curioso de los traumas es que pueden aparecer sin previo aviso, especialmente cuando un evento desencadena viejos recuerdos. Me gusta llamar este tipo de experiencia como caer en un tipo de inmersión cósmica. Nunca se sabe lo que se traerá a la superficie, pero es increíble cómo estas experiencias son invitaciones para desbloquear estos traumas. Eso tiene un gran valor terapéutico. Sin embargo, es importante encontrar el valor y el coraje para poder expresar lo que se ve, lo que se piensa y lo que se siente con respecto a lo que se está transfiriendo a la conciencia. Uno repite patrones inconscientemente hasta que por fin llega la verdad de lo que sostiene esos patrones a la luz de la conciencia. Y lo que pasa es que todo lo que no se procesa adecuadamente no se desvanece por sí solo, simplemente se transfiere a nuestro inconsciente. Si sientes que es tu momento para trabajar en tu sombra, para resignificar tu experiencia, para actualizar las estructuras de información de tu mente, este es el verdadero trabajo profundo que se debe hacer si quieres dar ese salto cuántico en tu vida. No olvides seguirme en mis cuentas de Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por tu atención y tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.